geométrico? El lugar geométrico va a ser, primeramente, una gráfica. Entonces, cada vez que ustedes vean una gráfica, eso puede ser un lugar geométrico. Pero esa gráfica debe de estar asociada a una ecuación. Por lo tanto, si ustedes tienen, por ejemplo, un 2x menos 3y menos 5 igual con 0, primeramente necesito entender por qué esto es una ecuación. Eso se llama una ecuación porque saben que tienen un miembro izquierdo y tienen un miembro derecho. Y ese miembro izquierdo y ese miembro derecho va a haber en alguno de los dos miembros operaciones. Si se dan cuenta que hay una resta, aquí hay una multiplicación, aquí hay otra multiplicación, aquí hay otra resta. Entonces, aquí hay operaciones entre términos. Y en el otro miembro, si ustedes se dan cuenta, pudiera haber o pudiera no haber operaciones. Por eso que está ahí es una ecuación. Sin embargo, si yo aplico aquí operaciones inversas, pues resulta que al hacer esas operaciones inversas, entonces me va a quedar que la y es menos 2x más 5 dividido entre menos 3. Pero acuérdense que habíamos dicho que era conveniente que se manejara el concepto de fracción parcial. Y con el concepto de fracción parcial, en lugar de dividir todo, lo que voy a hacer es dividir entre menos 3 y dividir entre menos 3. Yéndome por las piedritas, sabemos que aquí hay una suma de aquí hay una suma, por eso aquí estoy teniendo una resta, aquí tengo una resta, por eso la operación inversa es una suma, y aquí hay una multiplicación, por eso estoy teniendo una división. Obviamente división entre el mismo número. Como este número es menos 3, por eso estoy dividiendo entre menos 3, porque estoy manejando el concepto de operación inversa. Entonces, de ahí comienza lo que les estoy explicando, ¿Qué? Dime. ¿Y para qué me sirve la fracción parcial? ¿Por qué Forzosamente la fracción parcial. Pues entonces ahí es donde viene el otro concepto que ya se saben. Y el otro concepto que ya se saben es el concepto de forma. Y entonces, una forma, si tú te acuerdas, tiene también las siguientes características. Es una manera de escribir. Esto ya se los había enseñado, pero se los voy a repetir porque es indispensable que entiendan cómo va ligado todos estos conceptos, porque cuando lleguen a cálculo diferencial de a de veras, van a entender que eso me ayuda muchísimo. Entonces, ¿qué es un lugar geométrico? Es una gráfica asociada a una ecuación. Lo que te presenté fue la ecuación y lo que hice fue conceptos algebraicos para escribirlo de esta manera. En otras palabras, estoy escribiendo de una manera específica. Eso es una manera de escribir. Y en esa manera de escribir, resulta que tú puedes, primeramente, sustituir, obviamente, números, valores numéricos. En esta que está aquí, yo puedo sustituir, pero también en esta puedo sustituir. En las dos puedo sustituir, porque las dos se llaman formas, las dos se llaman maneras de escribir. Pero esta manera de escribir se llama diferente a esta manera de escribir. ¿Por qué? Pues porque tú ya sabes que esta manera de escribir recibe el nombre de forma general y tú sabes que la forma general es para expresar resultados. Pero esta que está aquí no se llama forma general, sino esa se llama forma pendiente ordenada al origen. Son dos formas diferentes y las dos tienen su nombre. Y ahora, ¿cuál es la parte importante y de dónde viene tu pregunta? ¿Por qué no dividí todo entre menos 3 y por qué la fracción parcial? Pues porque resulta que además de ser una manera de escribir donde tú puedes sustituir, también puedes obtener valores numéricos. Y esos valores numéricos te van a ayudar a graficar. Por lo cual, nada más de verse, tú ya sabes dos valores numéricos que te ayudan a graficar. ¿Cuáles son esos valores numéricos? La pregunta que me hizo originalmente su compañera fue, ¿por qué no divides todo entre menos 3?
Pues si divides todo entre menos 3, no te vas a dar cuenta que esta primera parte que se llama coeficiente, si te das cuenta que tiene un solo denominador, ese coeficiente precisamente se llama pendiente. Y este que es el término independiente es la ordenada que tiene una abscisa 0 y que es el punto donde la recta cruza el eje de las ordenadas. Por eso necesitas hacer el concepto de fracción parcial, porque si lo haces como álgebra, entonces ya no estás entendiendo geometría analítica. Álgebra solamente es operación inversa, pero geometría analítica es interpretación. Por eso necesitas hacer la fracción parcial. Pero eso es porque tú ya te sabes el concepto. Si no te sabes el concepto, es porque no has estudiado, te lo digo en buen plan. Y recuerden que yo todos se los estoy diciendo. O sea, les repito y les repito y les repito, porque sé que necesitan entender que es a diario, a diario, a diario, a diario, a diario. Y en algún momento lo van a dominar y ya no va a ser necesario que lo... El lugar geométrico es una gráfica asociada a una ecuación. Lo primero que te presenté fue la ecuación. Pero esa ecuación, con el concepto de forma, sabes que lo tienes que escribir de otra manera. ¿Por qué lo tienes que escribir de otra manera? Porque de esta manera sí la puedes graficar. Por lo tanto, lo que vas a hacer aquí es que vas a tener un eje de las ordenadas, vas a tener un eje de las abscisas. Acuérdense que jamás se ha llamado eje X y eje Y, es eje de las abscisas y eje de las ordenadas. Y tú tienes una ordenada al origen que se llama, que tiene coordenada 0, menos 5 tercios. Aquí es menos 1, aquí es menos 2. Tú sabes que en el menos 1 hay 3 tercios, tú sabes que en el menos 2 hay otros 3 tercios. Y por lo tanto el 5 tercios estaría aproximadamente más pegadito a la segunda división, porque cada entero tiene 3 tercios. Y ahora bien, la pendiente se interpreta, y la manera de interpretar la pendiente es lo que subes con respecto a lo que avanzas. Pero tú sabes que por leyes de los signos, este menos entre este menos te da un más. Disculpen, lo taché, lo quería borrar. Este menos entre este menos te da un más. Y eso quiere decir que a partir de este punto, tú tienes que subir 2 para arriba y tienes que avanzar 3. Para que tú sepas dónde vas a quedar, el subir se asocia a la ordenada y el avanzar se asocia a la abscisa. Por lo tanto, vas a llegar a un punto que va a ser 3, porque acuérdate que estás avanzando 3, y una ordenada que es subir 3. Pero subir 3 es o implica que lo vas a considerar en números racionales. Y entonces vas a subir 3, pero 3 en números racionales es subir 9 tercios. Porque el número 3 es lo mismo que escribir 9 tercios. 9 entre 3 te da 3. O cada entero tiene 3 tercios, como lo quieras ver. Y entonces cuando haces eso, aplicas ley de la resta y te va a quedar un 4 tercios. Dime. Lo que me dijo su compañera, estoy viendo hoy porque no estás subiendo 3, sino estoy subiendo 2, ¿no? Entonces subir 2 quiere decir que vas a subir 6 tercios y entonces lo que te va a quedar es un tercio. Y por lo tanto, la coordenada del otro punto es 1, 2, 3, como un tercio. Sabemos que en un entero hay 3 tercios. Obviamente esas divisiones no las hago, pero sabemos que llegamos aquí a este punto que habíamos dicho que lo vamos a nombrar punto A. ¿Por qué? Pues porque se me ocurrió. Y esta es la ordenada al origen. Entonces la gráfica es esta. Conclusión. ¿Qué es un lugar geométrico? Es una ecuación que tú vas a asociar a es una gráfica. ¿De dónde obtuve la gráfica? La gráfica la obtuve de la forma, porque tú lo llevaste a una forma pendiente ordenada al origen y pudiste obtener estos dos valores para poderla graficar. Pero esa gráfica está asociada a una ecuación y la ecuación está acá. Eso es un lugar geométrico. Pero para poder ver el lugar geométrico necesitas entender el concepto de forma. Por eso van tan ligados de la mano, ¿no? Los dos. Y que obviamente esto tiene muchas aplicaciones en cálculo diferencial. Ahora bien, ¿qué otra característica tiene la forma? Porque lo hemos concluido. ¿Qué otra característica tiene el lugar geométrico? La otra característica del lugar geométrico es que va a haber un único punto que te va a representar a todos los puntos del lugar geométrico. Es decir, este punto que estoy escribiendo aquí se llama punto P. Y este punto también se llama 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 P. O sea, todos se llaman punto P. De manera general. Pero de manera particular, obviamente va a tener su coordenada. Esa es la otra característica. Que va a haber un punto
que te va a representar a todo el lugar geométrico. Y la última característica es que este punto que te va a representar a toda la gráfica, ese punto va a tener un comportamiento. Y ese comportamiento lo vas a expresar tú a través de un enunciado. Entonces, con un enunciado, en otras palabras, con palabras de tu boquita, vas a expresar el comportamiento de esta recta. Te voy a escribir el comportamiento. Fíjate bien, ¿eh? El comportamiento de esta recta es que el doble de la abscisa menos el triple de la ordenada menos 5 siempre es 0. Ese es el comportamiento del lugar geométrico. Te voy a decir el otro comportamiento. La ordenada se calcula multiplicando la pendiente, que es 2/3, por la abscisa y restándole 5/3. Ese es otro comportamiento. En otras palabras, generalmente cuando estás en álgebra te dicen que hay un lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico nunca ha existido. No existe porque no puedes decir, quiero ir al baño, el lenguaje matemático. Acuérdense que un lenguaje es para comunicarse. Entonces, cualquier cosa que quisieran hacer, la tendrán que decir en lenguaje matemático, y eso no existe. No hay diccionarios del lenguaje matemático. No hay sinónimos del lenguaje matemático. No hay un, ¿cómo le llaman esos? Como un diccionario del diccionario, o sea, para que sepas cómo se van relacionando, ¿no? Entonces, como no hay todo eso, no existe el lenguaje algebraico, pero lo que sí existe es la interpretación. Y si se dan cuenta, ahorita les dije, el doble de la abscisa, nunca dije X. Ahí viene la interpretación. Como estoy en geometría analítica, les estoy diciendo el doble de la abscisa menos el triple de la ordenada menos 5 unidades te da 0. Ese es el comportamiento. Pero también lo pudieras decir de otras maneras, ¿no? Dependiendo de lo que vayamos teniendo poco a poco. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es el lugar geométrico. ¿Cuáles son las características del lugar geométrico? Una gráfica asociada a una ecuación representada por un único punto y que va a tener un comportamiento que se va a enunciar a través de palabras. Pero lo que nos va a ayudar para hacer esta gráfica es la forma. ¿Qué es una forma? Una forma es una manera de escribir. Acuérdense que esto ya lo vimos, donde puedes sustituir valores, donde además puedes obtener valores para graficar y donde además te va a decir la forma de la figura. Tiene 4 características. ¿Cuál es la forma de la figura? Pues simplemente desde la forma general tú te das cuenta que es una recta. ¿Cómo sabes que es una recta? Pues porque el exponente de la abscisa es 1 y el exponente de la ordenada es 1. Por eso te das cuenta que es una recta. ¿Sale bien? Bueno. Cuando aquí me preguntan hallar el lugar geométrico, acuérdense que el lugar geométrico debe cumplir con que es una gráfica asociada a una ecuación que se representa con un punto y que te está diciendo un comportamiento utilizando palabras. Entonces, lugar geométrico es cálculo una ecuación que te va a representar una gráfica que está representado por un punto y que se puede decir de manera verbal. Entonces, si ya te dijeron la primera parte, calcular, hallar el lugar geométrico, te están diciendo de un punto. Pues sí, ya lo sé. ¿Por qué? Porque el lugar geométrico es un punto. O sea, no te debe de causar temor que digan un punto, porque no, ya sabes que el lugar geométrico es un único punto que te representa a todos, y lo cual es curioso, ¿no? Pero es como un jefe de grupo, o sea, el jefe de grupo representa a todos los de su salón, por poner un ejemplo burdo, ¿no? Y entonces, luego dice, que se mueve, ándale, ¿y por qué se va a mover un punto, no? Nunca he visto un punto que se mueve. Ah, pues aquí se está viendo. Acuérdense que les había dicho que este se llama punto P, este también, este también, este también, este también, este también, y pareciera que se está moviendo. Es que son muchos, no es que se mueva, pues sí son muchos, no se mueve. Pero cada vez que voy dibujando uno, pareciera que se mueve. Por eso le dan esa interpretación. Parece que se mueve. Es un poquito como las marquesinas de los anuncios. Ya ves que luego hay anuncios y en los anuncios se ven así que aparecen palabras y parece que están moviendo, ¿no? Pero en realidad la palabra no se mueve. Lo único que ocurre es que se prende y se apaga un foquito. Nunca se mueve la palabra, pero pareciera. Por eso aquí se le agrega eso, que se mueve. No es que se mueva, parece que se mueve. Así que no les cause ruido esa palabra. Y luego menciona, de tal manera, ok, ahora sí, ya me van a decir el comportamiento.
de tal manera que se conserva siempre a 2 unidades a la izquierda del eje de las ordenadas. Ok, entonces como me están diciendo el comportamiento, vamos a dibujar ese comportamiento. Y entonces dibujamos aquí el eje de las abscisas, dibujamos aquí el eje de las ordenadas, inciso A, y me está diciendo que está siempre. Por lo tanto, siempre es nunca cambia. A 2 unidades. A la izquierda, sabemos que la izquierda es para acá y la derecha es para acá. Del eje de las ordenadas. Por lo tanto, si me está mencionando aquí 2 unidades, de manera inmediata yo puedo pensar 1, 2. Y este que está aquí, ya no se dibujó. Ese que está ahí y que lo quería dibujar, ese es un punto que está 2 unidades a la izquierda del eje de las ordenadas. Pero si ustedes observan, este que está aquí no está 2 unidades a la izquierda. Este tampoco. Este tampoco. Este tampoco. Este tampoco. Este tampoco. Ninguno de esos puntos también está 2 unidades a la izquierda. Entonces la pregunta es, ese que les acabo de marcar es el único punto que está 2 unidades a la izquierda. ¿Este es el único punto o hay más puntos? Y si hay más puntos, ¿dónde están? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Ese que está ahí es el único punto que cumple con que esté 2 unidades a la izquierda? Pues no, porque resulta que este que está arriba, este que está arriba, este que está arriba, este que está arriba y todos los que están arriba también están 2 unidades a la izquierda. Pero también este que está abajo, este que está abajo, este que está abajo, este que está abajo y este que está abajo, todos también están 2 unidades a la izquierda. Por lo tanto, este completo se llama lugar geométrico. ¿Por qué? Porque un lugar geométrico es una gráfica, pero debe de estar asociado a una ecuación. Ok, lo que nos hace falta es asociarlo a la ecuación, donde hay un punto que lo representa y donde me está indicando un comportamiento. Vamos a ver los pedacitos. Este que está aquí es la gráfica. Este que está aquí es el comportamiento. Lo que me hace falta es la ecuación y el punto. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la ecuación y cuál es el punto? El punto 17. Dime 17. Punto sería 0,2. No. Va de nuevo. La ecuación, les dije hace ratito que esta era la ecuación en forma general y esta era la ecuación en forma pendiente ordenada al origen. O sea, las dos son ecuaciones, pero las dos son diferentes maneras de escribir. En otras palabras, puede haber más de una ecuación dependiendo de la forma. Pero cuando yo les menciono el punto, estamos haciendo referencia a este punto que representa a todos los puntos. ¿Sale bien? O sea, es un punto que representa a todos los puntos. Por lo tanto, la respuesta que me dijo su compañera, que el punto era menos 2,0, no, porque ese solamente es un punto. Y yo quiero el punto que representa a todos los puntos. Por lo tanto, este es un punto, no es el punto. Este es un punto. Y yo quiero el punto que representa a todos los puntos. Ahí es donde viene la manera de hablar y que hay que saber escuchar para dar la respuesta adecuada. Resulta que todos estos puntos están, bueno, primeramente lo que les mencioné, ¿no? Yo puedo decir que este es un punto y ese punto tiene coordenadas menos 2,7 a lo mejor. Este que está aquí también es un punto que tiene coordenadas menos 2,3. Este que está abajo también es un punto que es de coordenadas que es de coordenadas menos 2. Ay, espérenme porque no quiere escribir. No quiere escribir. Que es de coordenadas menos. Ya se todo esto. Que es de coordenadas menos 2, menos 3, tal vez. Pero yo no quiero un punto. Yo quiero del lugar geométrico el punto.
Y el punto que representa a todos resulta que es un punto que tiene coordenadas -2 en la abscisa y ordenada. ¿Cuánto vale la ordenada? No lo sé, pero ese es el punto que representa el lugar geométrico. Y ahora lo que me hace falta, entonces, es la ecuación. ¿Cuál es la ecuación del lugar geométrico? La ecuación es la abscisa siempre es -2. Y si se dan cuenta, la ecuación la estoy sacando del comportamiento. Porque al decirme que está 2 unidades a la izquierda, con mis ojos de la cara me estoy dando cuenta que la abscisa siempre es -2. Entonces lo único que hago es escribir la abscisa, siempre es, que es un símbolo de igual, -2. Y con eso yo ya tengo la ecuación. Pero entonces, acordémonos que por ser una ecuación y por ser un resultado, debe estar escrito siempre en forma general. Y como debe estar escrita en forma general, entonces voy a utilizar operaciones inversas. Y si utilizo operaciones inversas, me queda que x más 2 es 0. Y esta es la ecuación del lugar geométrico. Y ahora sí, ya tengo las 4 características. Acuérdense que el lugar geométrico siempre son 4 características. Y las 4 características de este lugar geométrico comienza primeramente con una gráfica. ¿Cómo obtuvimos la gráfica? Pues la gráfica la obtuvimos cuando observamos que dice se conserva siempre 2 unidades a la izquierda del eje de las ordenadas. Por eso supimos que era este punto y todos los de arriba y todos los de abajo. Gráfica, primera parte. Segunda parte, debe tener una ecuación. Esa ecuación nos costó trabajo. Pero debe tener un comportamiento. Ese comportamiento pues ya nos lo dan. Entonces ya tengo comportamiento, ya tengo gráfica. Me voy al punto. ¿Cómo definieron el punto? Pues el punto es, en la abscisa siempre es -2, eso ya lo sabían, y la ordenada es la que cambia, ni quién sabe cuál sea, porque no es una ordenada fija, la ordenada siempre cambia. Y entonces cuando llegamos a la ecuación, lo único que hacemos es observar lo que está pasando aquí. Y lo que pasa ahí es que en toda esta, la abscisa siempre es -2. Esa es la ecuación. Pero la ecuación yo no la quiero así. ¿Por qué? Porque el resultado siempre debe ser en forma general y por eso realicé la operación inversa. Dime. Y repito, cada vez que ustedes les digan calcular el lugar geométrico, acuérdense que son 4 características que deben de calcular. Lugar geométrico son 4 características. ¿Un punto que se mueve? Pues sí, parece que se mueve aunque no se mueve. De tal manera que está siempre 4 unidades arriba del eje de las abscisas. Por lo tanto, nada más de verse, yo ya puedo hacer la gráfica. Y si aquí está el eje de las abscisas y aquí está el eje de las ordenadas, y me está diciendo que está 4 unidades arriba del eje de las abscisas, pues es 1, 2, 3, 4. Este es un punto que está 4 unidades arriba del eje de las abscisas. Y entonces viene la pregunta, ¿es el único punto? Entonces, como les había dicho, ese es un punto, pero hay más puntos. Y los demás puntos son todos los puntos que están a la izquierda y son todos los puntos que están a la derecha. Disculpen, me equivoqué. Y son todos los puntos que están a la izquierda. Por lo tanto, toda esa completa es la gráfica del lugar geométrico que está con este comportamiento. Dime. Y entonces ya habíamos dicho que un punto es solamente este punto. Ahí, disculpen. Es este punto. Pero los demás puntos que cumplen con el mismo comportamiento precisamente son los que están a la derecha y los que están a la izquierda. Esta es la gráfica. Este es el comportamiento. El punto que representa el lugar geométrico me está diciendo que la ordenada, si ustedes se dan cuenta, todos estos tienen una ordenada que es 4. La que cambia es la abscisa. Y por último, la ecuación es que en esta gráfica se cumple que la ordenada es siempre 4. ¿Vale bien? Y ya con eso tengo las 4 características del lugar geométrico. Obviamente, de ese lugar geométrico sabemos que esta ecuación no se debe de escribir así porque debe ser en forma general y por lo tanto realizo operaciones inversas. Y si realizo operaciones inversas, entonces me queda que la y menos 4 es 0 y esa es la ecuación del lugar geométrico. ¿Cuáles son las 4 características? Es una gráfica,
asociada a una ecuación representada por un punto que tiene un comportamiento. De ahí se vienen las 4 características del lugar geométrico. El comportamiento que me están diciendo ahora del lugar geométrico es que está siempre a igual distancia del eje de las abscisas y del eje de las ordenadas. Por lo tanto, si yo dibujo el eje de las ordenadas y yo dibujo el eje de las abscisas, yo debo de pensar en un punto, empiecen con un punto que cumple, que es igual la distancia del eje de las abscisas y del eje de las ordenadas. Entonces, muchas veces para poder madurar la idea, pues necesito empezar a hacer aproximaciones. Y entonces yo preguntaría, y contéstenselo ustedes, ¿este está a la misma distancia del eje de las abscisas y del eje de las ordenadas? ¿Este está a la misma distancia del eje de las abscisas y del eje de las ordenadas? ¿Este está a la misma distancia? ¿Este está a la misma distancia? ¿Este está a la misma distancia? O sea, de todos esos, díganme qué punto está a la misma distancia. La primera sugerencia es que este punto, que es de coordenada 0,0, está a la misma distancia de los ejes de las abscisas y de las ordenadas. Y precisamente, exacto, este está a la misma distancia, porque si se dan cuenta, no hay distancia, está en los ejes. Por eso no hay una distancia al eje de las abscisas y no hay una distancia al eje de las ordenadas. También hay que acordarse que la distancia, si aquí tienen un punto, la distancia siempre debe de ser perpendicular. O sea, no piensen en distancias inclinadas, que eso es otra cosa que también debemos de aclarar con respecto a las distancias. Entonces, aclarado el punto, díganme otro punto que esté a la misma distancia del eje de las abscisas que del eje de las ordenadas. Dijeron que un punto que está a la misma distancia es un punto que está en 2,2. Y si ustedes se dan cuenta, este está a una distancia de 2, acuérdense que esta es la distancia, y también está a una distancia de 2. Por lo tanto, otro punto, me dijo su compañera, es 3,3. Y sí, porque está a 3 unidades del eje de las abscisas y a 3 unidades del eje de las ordenadas. Si se dan cuenta, aquí hay un salto, 2 saltos, 3 saltos, y aquí también hay un salto, 2 saltos, 3 saltos. Por lo tanto, yo me estoy dando cuenta, nada más de verse, que si junto estos puntos con este otro punto, pues ese que está ahí es la gráfica. Ya tengo la gráfica del lugar geométrico. Ya tengo la gráfica y ya tengo el comportamiento. Pero me hace falta el punto y me hace falta la ecuación. Díganme por favor cuál es el punto o la ecuación. El punto que representa ese lugar geométrico es una X, Y. ¿Sale bien? Sin embargo, este no es el punto. Sí, efectivamente, hay una abscisa y una ordenada, pero este punto no me está reflejando a este lugar geométrico. Vamos con la ecuación y de ahí van a poder obtener el punto. La ecuación me está diciendo que la abscisa siempre es la ordenada. Si se dan cuenta, aquí lo dice, ¿no? Está siempre a igual distancia. Y como está a igual distancia, este 2,2, este 3,3 y este 0,0, me mostró que la ecuación precisamente es que la abscisa es igual que la ordenada. Obviamente, esa, si aplico operaciones inversas, entonces voy a tener la forma general, acuérdense que siempre debe ser de forma general, y entonces yo tengo una X menos Y igual con 0. Y entonces ahora viene otra vez la pregunta. Si estoy diciendo que la abscisa debe ser igual que la ordenada, díganme entonces cuál es la coordenada del punto. Vuelvo a decir, el punto de coordenadas X, Y, sí, un lugar geométrico está representado por un punto de coordenadas X, Y, pero lo que yo quiero es que se vea este comportamiento. Y ese comportamiento, ya me lo dijeron, 0,0 porque no hay distancia, 2,2 porque hay 2 unidades para acá y 2 unidades para acá. También otro punto, un punto es de coordenadas 3,3 porque hay 3 unidades hacia un lado y hay 3 unidades hacia el otro lado. Y les terminé concluyendo que la abscisa siempre es la ordenada. Por lo tanto, el punto que te representa el lugar geométrico es un punto donde la abscisa es la misma que la ordenada. O es un punto donde la ordenada
donde la ordenada, donde la ordenada es la misma que la abscisa. Ese es el punto que te representa. Y ya se los había dicho acá, y ya lo habían visto acá varias veces. ¿Vale bien? Resulta que hay otra gráfica que cumple con que es la misma distancia, y la otra gráfica que cumple no solamente es la que va entre el primero y el tercer cuadrante, sino es otra que va del segundo al cuarto cuadrante. Eso quiere decir que este que estoy dibujando aquí, esa es la gráfica de el otro lugar geométrico que cumple también con el mismo comportamiento. O sea, en otras palabras, que la distancia al eje de las abscisas es la misma que la distancia al eje de las ordenadas. O sea, esta distancia es la misma que esta distancia. Esta distancia es la misma que esta distancia. Por lo tanto, yo ya tengo el comportamiento y yo ya tengo la gráfica, pero me hace falta el punto y me hace falta la ecuación. ¿Cuál es el punto y cuál es la ecuación? Entonces, ya habíamos dicho que la gráfica es esta y el comportamiento es esto, pero me hace falta el punto. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta coordenada tiene, por ejemplo, un valor que es -3 en la abscisa, pero en la ordenada tiene un valor 3 positivo. En otras palabras, la menos abscisa, el -3 y el 3 se parecen los dos, pero cambia de signo. En uno es negativo y en otro es positivo. Por eso la coordenada del punto yo la puedo escribir como un menos abscisa es la ordenada. O sea, estos números se repiten y lo único que está cambiando es que cambia el signo. Y la otra, si yo considero un punto de acá, si ustedes se dan cuenta, pues va a tener una abscisa. Esta abscisa que está aquí es una menos ordenada. ¿Por qué? Porque la ordenada que yo estoy viendo aquí es negativa y con este otro negativo ya se hizo positivo. O sea, vuelvo a repetir, es el mismo número pero con diferente signo. Entonces hay dos maneras de poder representar a este lugar geométrico. Y por lo tanto, ya lo único que me falta es la ecuación. Díganme cuál es la ecuación. Dime 9. Y con respecto a la ecuación, si ustedes se dan cuenta, este que está aquí es menos x. Y este que está acá es el valor de y. Entonces, si yo digo que en la ecuación el menos x es y, pues si se dan cuenta estoy cometiendo ahí un error muy grande porque este es -3 y este, por ejemplo, es 3. Entonces no es menos x igual a y, sino lo que es que menos x es igual a y. Sí, ya me equivoqué, tiene razón, disculpen, sí. ¿Por qué? Porque acuérdense que este está diciendo abscisa, ¿sale bien? Y entonces, si yo estoy diciendo que es la menos abscisa, pues obviamente es menos con menos, ya se hizo la ordenada. Y de ahí me queda, vamos a repetir ese concepto, este que está aquí es un -3. Este que está aquí es un 3, para que se cumpla lo que estoy diciendo. Entonces, cuando yo escribo esta expresión, estoy diciendo menos la abscisa, pero la abscisa es -3. Y eso es la ordenada, que es 3. Por lo tanto, esto que me dijo su compañera sí está adecuadamente dicho. ¿Por qué? Porque esta es la abscisa. Y la abscisa, insisto, es -3. Al decir menos, estás diciendo menos esa abscisa. Y entonces de ahí ya, con eso que les acabo de explicar, entonces ya puedo realizar las respectivas operaciones inversas. Y si hago las operaciones inversas, aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, por lo tanto me va a quedar x más y, pero si se dan cuenta, al hacer la operación inversa me está quedando todo en el miembro derecho, y yo no lo quiero en el miembro derecho. Por lo tanto, además de la operación inversa, vamos a aplicar la propiedad reflexiva, donde la propiedad reflexiva me está permitiendo que lo escriba en el miembro izquierdo sin ningún problema. Y de ahí pues ya tengo los dos posibles resultados. Pero entonces hay que entender que hay que... Otro tipo de ejercicios donde no me piden las 4 características es este, porque ustedes se están dando cuenta, me dice determina la ecuación. Solamente quiero la ecuación, no quiero la gráfica, no quiero el punto, no quiero el comportamiento, quiero solamente la ecuación. Ok, ¿de quién? Del lugar geométrico. Ok, ¿qué es el lugar geométrico? Pues ya sabemos que son 4 características. Pero aquí me agrega de los puntos.
¿Por qué me dice de los puntos? Pues porque sabemos que un lugar geométrico es una gráfica y una gráfica está formada de muchos puntos. En otras palabras, todo esto que me están pidiendo aquí, simplemente me dicen calcula una ecuación, ya. Pero esa ecuación va a estar basada en un comportamiento y ese comportamiento quiere decir que equidistan. Y entonces ahí debo de interpretar que cuando me dicen equidistan, me están diciendo que una distancia sea igual a otra distancia. Eso quiere decir equidistan. Y si me dicen equidistan de los puntos, quiere decir que hay dos distancias, una con respecto al punto A y otra con respecto al punto B. Y entonces ahí viene la cuestión más complicada, porque esto que estoy escribiendo aquí, esto que estoy escribiendo es el comportamiento. Este comportamiento que estoy escribiendo está referido a dos distancias. Y yo solamente sé calcular distancia entre dos puntos y yo solamente sé calcular distancia entre un punto y una recta. Por lo tanto, cuando me dicen la distancia, debo tomar la decisión si es la distancia entre dos puntos o es la distancia de un punto a una recta. Y entonces para contestarlo me doy cuenta que aquí arriba en ningún momento me están diciendo la ecuación de una recta. Como nunca me dice la ecuación de una recta, entonces forzosamente tiene que ser la distancia entre dos puntos. Esta es una distancia entre dos puntos y esta es una distancia entre dos puntos. Por lo tanto, díganme cuál es el punto que me está haciendo falta en los dos casos. Me están diciendo en los dos casos precisamente es el punto del lugar geométrico. ¿Cuál es el punto del lugar geométrico? Es el punto P. ¿Y cuál es ese punto P? Pues ese punto P es el que tiene coordenadas X, Y. Entonces cada vez que les estén mencionando acerca de la distancia, de equidistancia, estamos hablando de la distancia del punto A al punto P y la distancia del punto B al punto P, acordándonos que el punto P siempre tiene coordenadas X, Y. Por lo tanto, lo primero que debo describir es la fórmula. Y la fórmula de distancia hace referencia precisamente a esa fórmula que ya me sé y que la vimos en el periodo pasado. Entonces la fórmula de distancia, no quiero escribir. La fórmula de distancia entre puntos, pues esa ya se la saben. Y por lo tanto aquí voy a escribir que es la abscisa de la A menos la abscisa de la P elevado al cuadrado más la ordenada de la A menos la ordenada de la P elevado al cuadrado, todo esto en una raíz cuadrada, que esa fórmula ya se la saben, igual a la abscisa de la B menos la abscisa de la P elevado al cuadrado más la ordenada de la B menos la ordenada de la P elevado al cuadrado, y todo eso en raíz cuadrada. Entonces vamos a empezar a hacer varias cosas a la vez, aplicar los conceptos. Lo primero que yo me doy cuenta es que hay una raíz en el miembro izquierdo y una raíz en el miembro derecho. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer de una vez es la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad me menciona que la operación que tú hagas en el miembro derecho es la misma que haces en el miembro izquierdo. Por lo tanto, si tú vas a hacer la misma operación, la idea es que hagamos un al cuadrado en el miembro izquierdo y un al cuadrado en el miembro derecho. Eso va a hacer que al ser operaciones inversas, ya no voy a escribir la raíz y solamente voy a escribir lo que está adentro. Y de una vez voy a hacer la sustitución. Por lo tanto, si de una vez hago la sustitución, disculpe que está fallando tanto la aplicación, entonces voy a escribir la abscisa de la A, yo veo con mis ojitos de la cara que es el 2. La abscisa de la P, fíjense cómo aquí se ve la abscisa de la P, que es la letra X. Por lo tanto, escribo la letra X elevado al cuadrado, más la ordenada de la A, me estoy dando cuenta que aquí es un 6, le resto la ordenada de la P, que es una Y, y la elevo al cuadrado. Y esto es la abscisa de la B, que con mis ojitos de la cara veo que es un menos 4, menos la abscisa del punto P, que es una X elevado al cuadrado, más la ordenada del punto B, que es un 8, menos la ordenada del punto P, que es una Y. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, prácticamente lo único que debo de hacer es binomios al cuadrado.
Y binomios al cuadrado, eso me lo enseñaron en álgebra y solamente es repetir lo que ya me sé. Entonces, binomios al cuadrado, en álgebra me enseñaron que si yo tengo una resta al cuadrado, es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Si se dan cuenta que hay una resta, aquí hay una resta y aquí hay una resta. Por lo tanto, al haber tres restas, pues simplemente hay que aplicar 3 veces ese modelo que yo ya me sé. Pero, si ustedes se dan cuenta, aquí hay dos números negativos. Entonces, cuando hay dos números negativos, ahí solamente hay que acordarse que en el caso específico que haya dos números negativos, o sea que tenga un menos a menos b elevado al cuadrado, el resultado va a ser el cuadrado del primero más, disculpen que esté fallando esto, más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Espérame, Dadito, dime uno. Le faltó el cuadrado en el último. Me faltó el cuadrado en el último. Ok, va que va, Dios te lo pague. El binomio al cuadrado me va a quedar un 4 menos 4 veces a x. Acuérdense que es el doble producto del primero por el segundo. Y luego va a ser más x cuadrada. Y en el siguiente binomio es un 36 menos 12y. Recuerden que es el doble producto, por eso el 2 por el 6 me da 12. Y por eso estoy escribiendo el 12y. Más y cuadrada. Y en el otro es un 16 más 8x, recuerden que es el doble producto, más una x cuadrada, más un 16 menos 16y por el doble producto. Disculpen, aquí me equivoqué, este no es 16, porque es el cuadrado de 8 y el cuadrado de 8 es 64. Entonces disculpen la imprecisión. 64 más y cuadrado. Y todo lo demás ahora se convierte en, primero revisa cuáles son tus términos semejantes y con los términos semejantes empieza a hacer operaciones. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una x cuadrada y aquí hay una x cuadrada. Por lo tanto, para poder hacer esas operaciones de términos semejantes, debo de hacer una operación inversa. Y la operación inversa es que se va a restar y como se resta me queda un 0. La siguiente visualización de términos semejantes va a ser con esta y cuadrada y con esta y cuadrada. ¿Qué va a ocurrir lo mismo? Porque como está sumando la operación inversa y resta, pues me va a quedar 0. Y luego visualizo el siguiente, y el siguiente resulta que aquí hay una menos 4x y aquí tengo un 8x. Por lo tanto, si ustedes observan, la operación inversa debe de ser que este haga la suma para que se le suma al 4x. Y por lo tanto, como van a ser números que tienen el mismo signo, lo que voy a aplicar precisamente es la ley de la suma. Y con la ley de la suma me va a quedar un 12x, porque acuérdense que el 4x está restando la operación inversa de suma, pero esto me queda en el miembro derecho y yo no la quiero en el miembro derecho. Por lo tanto, lo que voy a hacer también es aplicar la propiedad reflexiva. Acuérdense que con la propiedad reflexiva puede escribir independientemente en cualquier miembro y con eso ya lo puede escribir en el miembro izquierdo. Luego me voy con el siguiente término semejante y el otro término es este menos 12y con este menos 16y. Pero acuérdense que a este le voy a hacer la operación inversa. Por eso va a ser más 12y que se la voy a sumar a este y por lo tanto ahí voy a aplicar entonces una ley de la resta. Y si hago la ley de la resta me va a quedar un menos 4y un menos 4y. Y por último, los últimos términos semejantes es este con este que me da 40, pero voy a hacer la operación inversa para que se le resten a estos. Por lo tanto, de este lado tengo un 1670, tengo un 80 y de este lado tengo un 40. Como es operación inversa es un menos 40 y entonces me va a quedar un más 40 igual con 0. Acuérdense que estoy haciendo la propiedad reflexiva, por eso lo estoy escribiendo en el miembro izquierdo, Y por último, eso que está ahí ya es la forma general, está bien, pero recuerden que se debe siempre de simplificar la ecuación.
Y simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Por eso me doy cuenta que hay que dividir entre 4 el miembro izquierdo y el miembro derecho. Y entonces de ahí me va a quedar que esto es un 3x menos y más 10 igual 0. Porque recuerden que siempre se debe de expresar de la manera más sencilla, habiendo los números más pequeños. Por eso se simplifica la ecuación. Y en otras palabras, esta que está aquí es la ecuación del lugar geométrico. Obviamente esa ecuación tiene una gráfica que no nos están pidiendo, pero lo importante es obtener la ecuación.